Bienvenido nuevamente a este su programa legal. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre derecho de familia, tema que ustedes, nuestros televidentes de Canal CNC Medellín, han solicitado. Para ello, pues vamos a saludar a la doctora Stephanie Botero, quien nos acompaña el día de hoy. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y al canal CNC. El día de hoy estaremos hablando sobre el proceso de privación de la patria potestad y de la suspensión de la misma. Así que, doctor Guerrero, ¿podemos empezar? Bueno, claro que sí. Entonces, el tema, como ya lo indicó la doctora Stephanie Botero, es privación de patria potestad. Eso también tiene que ver con la suspensión, que son dos figuras completamente diferentes. Así que vamos por el inicio. ¿Qué es la patria potestad? Bueno, en Colombia la patria potestad, también llamada potestad parental, es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados para lo que tiene que ver con la representación legal, extrajudicial, por así decirlo, y también el tema de la administración de los bienes que tienen sus hijos menores de edad. Solamente hay que tener presente que es de los padres. Por el hecho de ser padres como tal, ya tienen patria potestad. Sí, de entrada se tiene patria potestad por el simple hecho de ser padres. En el hecho que, por ejemplo, convivan juntos por el hecho del matrimonio, sobre los hijos adoptivos, el simple hecho de ser padres, de estar en el registro civil de nacimiento como el padre de un hijo, ya le da esta, es por así decirlo, como una obligación, porque cuando los hijos son menores de edad no pueden estar ¿cómo decirlo?, con una capacidad de ejercicio, por lo que no pueden administrar sus bienes, no se pueden representar legalmente. Entonces, en ese caso es los padres quienes vienen a suplir esa capacidad y a actuar por sus hijos, y es una obligación que les da la norma. Entonces, esa es la representación legal como tal. Esa patria potestad le da a los padres derechos, pero también le concede, digámoslo así, obligaciones. Cuando se inicia un proceso para la privación y también para la suspensión, porque son cosas diferentes, de esa patria potestad, tengo entendido que si la persona es privada de la patria potestad, o sea, pierde los derechos frente al menor, pero no queda eximido de las obligaciones tales como, por ejemplo, la cuota alimentaria. En un instante pues hablaremos o profundizaremos sobre eso. Hablemos sobre qué es la privación de la patria potestad. Bueno, es muy importante tener presente algo, y es que muchas personas a veces tienen la concepción que la patria potestad se puede conciliar, renunciar, o que simplemente muchos padres dicen es que yo no me quiero como hacer cargo del niño, yo no tengo ningún problema con seguir pagando mis obligaciones, pero yo quiero que la madre sea quien ostente la única representación respecto a los hijos que tenemos, porque yo no tengo tiempo, no me interesa, hay N mil cosas. En ese caso es muy importante decirle a las personas que la patria potestad es irrenunciable, es intransferible y que solamente la puede terminar un juez de la República, sea en un proceso de suspensión por las causales del artículo 310 del Código Civil, o sea de privación por las causales contenidas en el artículo 315. Por lo que si muchas personas dicen, es que yo lo puedo ir a conciliar porque se la quiero entregar a la madre, esto no es posible, solamente la termina un juez de la República o la suspende. En ese caso, también hay que tener muy presente que la patria potestad es diferente al tema de la custodia, los cuidados personales, porque muchas personas también como que entran a confundir las dos figuras. El tema de custodia y cuidados personales sí es conciliable, no solamente es de los padres, sino que también se extiende a la familia extensa, y el tema de las obligaciones que se tiene como padre, por ejemplo, el de la cuota alimentaria, es algo que no va ligado a la patria potestad. Esto es, patria potestad es representación legal, y el tema de la administración de los bienes. En caso de que un padre sea suspendido o privado de esta, no significa, por así decirlo, que entra a ya no pagar cuota alimentaria, sino que sus obligaciones siguen permanentes hasta que por algún motivo, algo que explicaré más adelante, ya no sea el padre del menor porque se dé un proceso de adopción. Bueno, en ese caso hay unas causales para poder privar de la patria potestad a alguien. ¿Cuáles son esas causales legales? Bueno, para privar de la patria potestad estamos bajo las causales del artículo 315 del Código Civil, que son 5. Entre las más conocidas están el maltrato al hijo, el abandono del hijo o el hecho de que el padre haya sido condenado por una pena superior a 1 año. Esto es muy clave, doctor, usted que es penalista sabrá explicárselo a los televidentes, porque no es solamente una
una condena superior a 1 año, sino que hay que ver que el tipo de delito tenga que ver con menores de edad, porque simplemente el hecho de que una persona haya sido condenada, por así decirlo, a un hurto simple, por dar algún tipo de ejemplo, no significa que ya de entrada ese padre haya estado en la causal para que se le sea privada la patria potestad. Hay que tener muy presente eso. Y ya hay otro tipo de otras 2 causales. Ya por el artículo 310 del Código Civil, que estamos sobre la suspensión, hablamos de un tema de que cuando esté entredicho la forma en que administra los bienes alguno de los padres o porque se haya dado una larga ausencia. Hay que tratar de diferenciar que en la suspensión hablamos de larga ausencia y en la privación hablamos de un abandono total del padre, no simplemente no dar cuota alimentaria o que da visitas de vez en cuando, sino que el padre, por así decirlo, lleva 10 años desaparecido de la vida del hijo y en ese caso la madre dice, bueno, esta persona aparece como padre pero no hace nada, es un abandono emocional, económico, presencial y en ese caso estaríamos bajo esa causal. Es un abandono total, no es que él le hace llamadas cada 6 meses, ahí no hay abandono total. No, es una, no podríamos hablar, en ese caso la privación. Podríamos hablar de una larga ausencia. De una larga ausencia. Bueno, ya conocemos entonces las causales de la privación. Esa privación como tal, cuando una persona es privada de la patria potestad, no la puede recuperar. No, no hay posibilidad de recuperar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la suspensión de la patria potestad, es posible que el padre, a través de un proceso judicial, le suspendan la patria potestad, pero él tendrá la posibilidad de rehabilitarse. Esto es, si un padre fue, suspendido de la patria potestad por la causal de larga ausencia, pero luego de un tiempo él empieza a visitar al niño, empieza como a volver a tener ese vínculo y ya no existe esa larga ausencia, ese padre que fue privado, que le suspendieron la patria potestad, podrá iniciar un proceso de rehabilitación, porque fue suspendida, esto es, puede cambiar las circunstancias. La suspensión es temporal. Exactamente. La suspensión es temporal y la privación es permanente. La privación es permanente, entonces se es posible rehabilitar cuando fue suspendida, pero si el padre incurrió en alguna de las causales del 315, que es de privación de la patria potestad, y sale una sentencia judicial que dice que priva de la patria potestad de ese padre, no es posible la rehabilitación y por ende después de esa sentencia no podrá volver a recuperar la patria potestad. Bueno, entre varias preguntas de privación que he realizado, me has contestado también mucho sobre la suspensión. Hablemos ahora sí entonces claramente de la suspensión, qué causales y por qué artículo se puede predicar esa suspensión de la patria potestad. Bueno, la patria potestad está regulada en sus artículos, en el artículo 310 del Código Civil, y habla de que es posible suspenderse la patria potestad en 3 casos. En uno de ellos, y el que es de pronto puede llegar a ser más común, hablemos de la larga ausencia, y que además está ahí una causal que habla de que en caso de que esté en entredicho la forma de administración de los bienes de uno de los padres, se podrá suspender la patria potestad. Y tiene mucho sentido en el hecho de que si está en entredicho la forma en cómo administra sus bienes, el padre o la madre de ese menor, pues puede darse un peligro frente a la administración de los bienes del hijo, entendiéndose que por patria potestad los padres administran los bienes que son de sus hijos menores de edad. Entonces, digamos que si estamos hablando de que ese padre por algún motivo es un dilapidador. Exactamente, entonces es una persona adicta al juego o que por ende es una persona que tiene por algún motivo muchas deudas y se endeuda. Administra sus bienes de forma errónea, ¿Cómo serán los bienes del menor? Entonces uno podría entrar a decir que es muy viable el porqué, el tema de que esa causal existe. Ahora, el tema de la larga ausencia. Hay padres que tienen el hecho de que como no conviven con la madre, o digamos que el padre es el que vive con el menor y la madre es a la que se le reguló visitas, y la madre no visita al niño y dice, bueno, yo viajo y yo veo al niño 1 o 2 veces al año, se pierde 2 años, regresa ahí y paga cuota alimentaria, pero vuelve y se pierde. Entonces no estamos en la causal de abandono para privar de la patria potestad. Entonces podríamos hablar del tema de la larga ausencia, pero muy importante, cuando estamos frente a la suspensión, vamos a ir a un proceso judicial que está regulado de la misma manera para el de la privación. Esto es, tenemos que hacer un proceso que puede estar durando entre 8 meses y 1 año, tenemos que aportar las pruebas al juez de familia, pero en el proceso de suspensión las personas tienen que tener muy claro que existe la rehabilitación. Esto es, dado el proceso de suspensión de la patria potestad y que salga la sentencia, pero la persona se rehabilita,
volver a tener patria potestad y todo lo que adelantamos en ese proceso de suspensión prácticamente se va a perder. Claro, por ser suspensión, porque hay unos beneficios en cuanto a la privación, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay ciertas madres que han batallado con sus hijos sola, no han tenido apoyo, no han tenido respaldo económico, no ha existido respaldo emocional por parte del padre del menor, y esas madres, cuando desean abandonar el país en aras de buscar oportunidades en otros países que lo permitan, que en muchas ocasiones para nadie es un secreto que en este país es muy difícil progresar, pues mucha gente abandona el país, y esas madres que ya tienen un hijo de una persona que no responde por ese hijo, iniciar la privación de la patria potestad tendría el beneficio de que no necesitaría la autorización de ese padre para poder salir con el menor del país. Claro que sí. Es muy importante que las personas sepan que el proceso de privación de la patria potestad no es la única salida cuando se pretende un proceso de salida del menor de edad del país, porque este proceso existe. El tema de la privación de la patria potestad es un tema muy importante y muy grave. No se puede recuperar, o sea, privar al padre de estas obligaciones y también derechos que tiene sobre su hijo de representarlo. En caso de que se le prive de la patria potestad, ya no va a representar a su hijo. Por eso muchas personas buscan este proceso pensando en la salida del menor de edad del país, pero hay que ver que esto también tiene otras garantías, existe otro tipo de proceso, pero digamos que es una señora que tiene a su hijo, le salió una oportunidad de trabajar con unas mejores oportunidades en Australia, y como hay un padre que aparece en el registro civil de nacimiento, pero digamos que esa persona llegó, reconoció el niño y se desapareció, y lleva así 10 años, ahí podemos estar hablando de un verdadero abandono, no paga cuota alimentaria, ni siquiera sabemos dónde está. Nos da la posibilidad de iniciar un proceso de privación de la patria potestad para que a través de sentencia quede como única representante de ese hijo que tiene, para que sea ella quien otorga el permiso para salir con el niño. De ese hijo menor de edad, porque claro, cuando ya es mayor de edad está una emancipación legal y ya no necesita la autorización de nadie porque ya él mismo toma sus decisiones, pero en ese tipo de situaciones, entonces simplemente con la sentencia del juez, sería necesario, sería suficiente presentarla ante Migración Colombia para poder abandonar el país, y en ese caso no le van a pedir la autorización del padre por haber sido privado de la patria potestad, que le da a su vez unos derechos frente a dicho menor. Claro que sí. Cuando sale la sentencia de privación de la patria potestad, esta se debe de inscribir en el registro civil de nacimiento de ese niño, niña o adolescente, en la parte donde se pondrá como notas marginales, ahí aparecerá la sentencia. La parte de atrás. Exacto, en la parte de atrás del registro civil, y ya cuando esa madre desee salir del país con su hijo, simplemente, pues además de los otros requisitos que se le exijan, como el pasaporte, visa de ser necesario, deberá de llevar el registro civil de nacimiento autenticado, donde podrán revisar que este niño ha sido privado de la patria potestad, por lo que no requiere un permiso de salida del padre, porque el padre ya no tiene esa representación legal sobre su hijo menor. También muy importante, el proceso de privación de la patria potestad es un proceso que es judicial, es ante un juez, por lo que puede durar un tiempo. Existe un mecanismo que es un mecanismo administrativo ante el defensor de familia para solicitar un permiso de salida cuando no se sabe dónde está el padre. Pero ¿qué sucede con este permiso? En caso de que lo otorguen, sale a través de resolución, y a partir de que sale la resolución solamente se tiene el tiempo de 2 meses para salir del país, por lo que no es el tipo de permiso que nos sirve para una persona que se va a ir a vivir del todo a otro país, porque en ese caso sí necesitaría el proceso de la privación de la patria potestad, o podría iniciar un proceso de permiso de salida permanente para un cambio de domicilio, pero si no se sabe dónde está el padre, estamos hablando de un abandono que es concreto, pues podríamos estar bajo esta causal. Bueno, en el último mes nos han llegado 2 preguntas similares, una a nuestras líneas telefónicas y la otra en nuestra página web. Y son preguntas de personas completamente diferentes. Ese tema tiene que ver con la patria potestad, y pues como en estos programas lo que pretendemos es entrar a resolver también las dudas e inquietudes que ustedes suministran, pues presentaremos esta duda, esta inquietud. Sucede que en cierto municipio de Colombia un padre tocó a su hija en sus partes íntimas. Esta persona como tal está siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación. Esta persona ya fue imputada por dicho delito, pero
sigue reclamando sus derechos a tener contacto con esa menor de la cual se están haciendo investigaciones por una posible comisión del delito de acto sexual en menor de 14 años, que es agravado pues porque es su hija, ¿no? En ese tipo de situaciones, la persona fue ante el comisario de familia a reclamar tener la custodia de la menor, de la cual, reitero, presuntamente le ha tocado, y la comisaria de familia le dice a la madre que es que como él sigue teniendo la patria potestad, él sigue teniendo esos derechos frente a la menor para compartir con la menor. ¿Qué se puede hacer en ese tipo de situaciones, dado que la misma madre dice, me parece ilógico, en los comentarios que nos han dejado, dice, me parece ilógico que una persona, que aunque es el padre, que esté investigado penalmente por haber tocado a mi hija, dice ella, por haber tocado a mi hija, pues que aún así le sigan diciendo, pues como no se ha demostrado más allá de toda duda razonable ese grado de culpabilidad y la persona no ha sido condenada y se sigue, digamos, bajo esa presunción de inocencia, entonces él sigue teniendo los derechos, pero puede esto menoscabar a futuro derechos de la menor si efectivamente ese tipo de conductas, reitero, presuntamente, se siguen reiterando contra la menor de edad. Bueno, en ese caso habría que entrar a determinar cómo se inició el trámite en comisaría de familia. Hay personas que deben de comprender que todo lo que nos estaba relatando el doctor Guerrero, estamos hablando de un tema de investigación que se está llevando ante la Fiscalía y que conoce también un juez penal. Aquí nadie es responsable hasta que así lo establezca un juez. Ahí está el punto esencial. Estamos partiendo de la premisa que esa persona, mientras que no sea condenada, se entiende que es inocente. Pero hay un trámite que podemos estar iniciando ante la comisaría de familia, porque si esa niña fue presuntamente tocada por su padre. Entonces la niña, aparte de que se está iniciando un proceso ante la Fiscalía por la comisión de un delito, pues también fue vulnerada presuntamente en sus derechos. Trámite que se adelanta ante las comisarías de familia. En las comisarías de familia hacen todo un análisis y estudio de la conducta de la niña. Esto es un tema que tratan con nutricionista, trabajador social, el psicólogo y el comisario. Entre todos hacen un análisis y sale un informe de en qué estado está la niña para empezar a tomar, a través de una resolución, decisiones de cómo salvaguardar los derechos que han sido vulnerados. En caso de que se logre comprobar que la niña no se siente estable con el padre, a través de una resolución se podría estar pensando que el comisario podría entrar a suspender el tema de las visitas. Por ejemplo, seguir el padre obligado a cuota alimentaria, pero no se tocaría el tema de la patria potestad por lo que manifesté al inicio de este video. Y es el hecho de que la patria potestad solamente la priva y la suspende un juez de la República. El comisario de familia no es juez. Eso es como una medida cautelar, mientras se adelanta pues como la investigación penal y se toma una decisión por parte de un juez de conocimiento. Claro que sí, la resolución que sale por comisaría de familia es una resolución para salvaguardar los derechos de ese menor, tratando de que no se le sigan vulnerando sus derechos. Entonces, si se considera que a través del informe psicosocial la menor no se siente cómoda con su padre, se podría entrar a la suspensión, pero de las visitas por un tema de que el padre también tiene custodia, cuidados personales. Ahora bien, si el comisario considera que no es necesario el tema de que se le suspendan inmediatamente las visitas, se podría estar mirando la posibilidad de que el padre pueda tener unas visitas supervisadas. Esto es, bueno, vamos a hacer las visitas por ejemplo, en sitios que tienen casas ICBF, o por ejemplo se va a hacer las visitas en la casa de la madre con supervisión de la madre para que la niña no esté sola con el padre. Todo esto partiendo del hecho de que esta persona aún no ha sido condenada por la presunta comisión de un delito respecto a su hija, por lo que aún se entendería que tiene derechos frente a ella y también pues que la pueda ver. Lo que puede llegar a suspender en este caso es que el comisario considere que la niña no debería estar en contacto con el padre y se dé una suspensión de las visitas, pero esto no tocaría en nada el tema de la patria potestad porque él seguiría representándola. Lo dicho anteriormente no obedece a un criterio personal, obedece directamente a lo que establece la ley. Esto lo digo porque muchas personas que nos están viendo en este instante podrán pensar, ve, esa abogada, ¿por qué con ese concepto? Eso es lo que dice la ley. Y ante lo que dice la ley, como este es un programa legal, este es un programa donde simplemente se sacan ideas de lo que yo pienso, de lo que yo opino, sino de lo que dice la ley, y se debe hablar entonces conforme al actuar legal, que en este caso es un procedimiento y es un debido proceso. Por esa razón,
es la opinión que ha establecido en este caso la doctora Botero, opinión que, reitero, es más que una opinión, es un concepto legal. Por otra parte, la persona que nos hacía la pregunta nos manifestaba que es que la comisaria de familia de ese municipio estaba muy parcializada a favor del padre y que la menor era renuente a ver al padre. Entonces, aunque la comisaria de familia diga sí, el padre tiene el derecho y tiene que ver a la menor, porque si usted no lo deja ver, entonces usted ya se va a meter en un problema de índole penal. En ese tipo de situaciones, entonces usted podrá obligar como comisaria de familia a que la menor que no quiere ver a su padre biológico, que no lo quiere ver, se podrá obligar entonces a que esa menor lo vea, o la menor tiene alguna incidencia, algún derecho en decir, no, yo la verdad no quiero ver a ese señor, o no quiero ver a mi padre, porque es que él me ha tocado en mis partes íntimas, porque es que yo cuando lo veo a él me siento intimidada. Bueno, eso es muy importante porque si uno podría decir, si hablaron con la menor, porque si me imagino yo, aquí ya estamos entrando a suponer, si el caso está por comisaría de familia es porque se abrió una investigación por una presunta vulneración de los derechos de esa menor, pues obviamente le hicieron todo un análisis psicosocial para entender el por qué de pronto la niña no quiera tener algún contacto con el padre. Si en caso tal de que la persona que está, digamos la madre, que está representando a la niña ante la comisaría, no se siente a gusto con las decisiones que toma la comisaria, porque si en este caso, por decir cualquier cosa, digamos que eso lo toma a través de una resolución donde no le suspendió las visitas al padre, podría entrarse a pensar que esta decisión es recurrible en este caso, tiene recurso de reposición que es ante la misma comisaria y recurso de apelación para que el juez de familia de ese municipio conozca el caso y tome una decisión, sea que conforme y confirme la de la comisaria o por el contrario la revoque porque considera de que si es necesario suspender las visitas. Hay procedimientos que se pueden hacer también en el mismo sentido, si se considera que la comisaria está actuando por fuera del derecho porque considera que está siendo parcializado, tomando decisiones que considera que legalmente no son, también quedan los mecanismos como acudir a una procuraduría. Claro, porque es que este tipo de funcionarios cumplen funciones públicas y por consiguiente son investigables por dichos entes, personerías, procuradurías, defensoría del pueblo, también pueden intervenir en ese tipo de situaciones. Se nos acaba el tiempo en televisión es bastante corto. A todos y cada uno de ustedes muchas gracias por acompañarnos, doctora Botero, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, espero que próximamente también nos vuelva a acompañar trayendo estos temas de familia que son tan importantes. A todos y cada uno de ustedes mil gracias por acompañarnos, los invito a que se suscriban en el canal de YouTube de Guerrero Abogados, porque ahí sacamos mucha información legal y también en el canal de Vértice Legal sacamos muchos videos de interés y muy seguramente pues entrarán ustedes a encontrar las respuestas a sus dudas e inquietudes legales. Muchas gracias.